Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Expert Corner by Alsua Casals. Yo soy Juan Francisco y este es mi compañero Jesús Granados. Asistimos todos al curso o la interpretación de planos a bajo nivel, por así decirlo. Y empezaremos en breve la presentación. Vale, bueno, la presentación de hoy es, como ha dicho mi compañero, una presentación básica sobre interpretación de planos, en que bueno, abordaremos la introducción y las pautas para la interpretación de planos, acotación y simbología de planos, cómo sacar la escala de un plano, y luego pues haremos unos ejercicios prácticos para que practiquéis un poco en cuanto a interpretación de planos. Y por último, pues bueno, enseñaremos un poco los planos digitales en 2D y 3D. Primero que todo, empezaremos definiendo qué es un plano, que es una representación esquemática en 2 dimensiones y a una determinada escala de un objeto o de un espacio. Puede ser digital o en papel, como he mencionado antes, y bueno, debe cumplir siempre una serie de normativas técnicas de dibujo. En cuanto a la interpretación de un plano, bueno, podríamos definir que consiste en entender y traducir la información gráfica y escrita para poder llevar a cabo la construcción o reparación de un objeto, un edificio, una instalación, ¿vale? Entonces, en un plano pues siempre se incluye la identificación de las medidas, materiales, secciones, simbología y especificaciones técnicas. En este sentido, pues bueno, aquí tenéis un croquis de lo que debe contener un plano, ¿vale? Donde pues bueno, podemos ver que pues, tiene que tener un margen, un cajetín con una serie de información, aparte del contenido propio del plano. En esta formación, pues bueno, profundizaremos en la escala, las acotaciones, simbología, las partes del cajetín, las diferentes vistas de un plano y las herramientas de medición. Vale, pues bueno, primero que todo, definir qué es la escala. Es la proporción entre las dimensiones representadas en un plano y las dimensiones reales, ¿vale? Lo más importante de un plano es tener clara la escala, ¿vale? Para conocer las distancias que estamos intentando representar. Hay 3 tipos de escalas. La escala natural, en que es la 1:1, la distancia entre el plano, las medidas del plano y la realidad son las mismas, ¿vale? Esto se puede hacer pues, bueno, en objetos pequeños. Luego está la escala de ampliación, en que las distancias en el plano son mayores que la realidad, es decir, pues algo pequeño que lo podemos representar aumentándolo, ¿vale? En este caso pues, sería, por ejemplo, una 2:1. Y luego la que más utilizaremos nosotros, que es la escala de reducción, en que pues, es al revés, las distancias del plano son menores que las de la realidad, ¿vale? Pues, bueno, sobre todo para la representación de edificios, en general de instalaciones, ¿vale? La escala se puede definir como la cantidad de medida del plano entre la medida en la realidad, y bueno, que la escala más utilizada es la 1:100, en que 1 centímetro de plano equivale a 1 metro en la realidad, ¿vale? Esto es lo que más nos podemos encontrar nosotros. Por aquí no sé si quieres decir algo. No. Vale. Otra parte importante a tener en cuenta en un plano son las acotaciones, ¿vale? En que una cota es la distancia entre los diferentes elementos que están representados en el plano, ¿vale? Todo esto está normalizado, no se puede hacer sin sentido, ¿vale? Y bueno, siempre debe constar de unas líneas auxiliares de cota, que son las líneas que parten del dibujo siempre en forma perpendicular, ¿vale? A la superficie que queremos acotar, y limitan la distancia que debe tener la línea de cota. La línea de cota, pues bueno, es la paralela a la superficie que queremos medir, donde siempre se debe trazar de manera fina y continua, ¿vale? Y encima de la cual, pues bueno, pondremos la cifra de cota, que es la medida, la magnitud que queremos representar, ¿no?
En este caso en el ejemplo no sale, pero bueno, siempre debe tener las unidades anotadas, ¿vale? No es lo mismo que sea 30 centímetros a 30 metros. Cuando acotemos un objeto, una pieza, normalmente las cotas siempre parten desde un origen, ¿no? En el plano o en el dibujo que veis, veis que la cota siempre está desde un origen de principio, ¿no? Esto se hace para que cuando lo vayamos a representar in situ, en el sitio, si en la primera cuota hemos tenido un error y cogemos como referencia esa cuota, sumaremos el error en cada una de ellas. Por eso siempre se toma un punto de referencia y medimos desde ese punto de referencia siempre, ¿no? Para no acumular el fallo si tenemos un fallo en la primera cuota. Vale. Vale, bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poco la simbología, ¿vale? En este caso nos centraremos en simbología eléctrica de fontanería. Aquí se ven representados, pues bueno, los símbolos más utilizados o que podemos encontrarnos en cuanto a simbología eléctrica. Pues bueno, así se define de manera normalizada, pues un interruptor, un conmutador, un pulsador, un punto de luz, una lámpara fluorescente, un timbre, y también nos podemos encontrar pues una caja de registro, ¿no? Estos, pues bueno, son los símbolos que más nos podemos encontrar en cuanto a electricidad. Como veis, normalmente la simbología suele tener una norma ISO, una norma UNE, y en la simbología soléis encontrar prácticamente los mismos símbolos, pero no quiere decir que en otros planos, depende del ingeniero, utilice una simbología u otra. En este caso de la luz, más o menos todos conocen estos símbolos, pero en el agua, que es el siguiente, ahí tenéis una tipología, una simbología que más o menos casi todos habéis tocado, ¿no? Pero hay otros ingenieros que utilizan otro tipo de simbología muy parecida, pero que no es exactamente igual. Cuando os ocurra eso, que no es la simbología típica que habéis visto, nada más que cogerlo en internet y buscar el dibujo similar. Estas diferencias existen porque hay varios tipos de simbología en distintas normas. Pero normalmente las usuales son las que normalmente veis en los planos, tanto de agua como de luz. En este caso, el otro día, bueno, alguien de vosotros me preguntó el tema de la flecha, ¿vale? Que quería representar la flecha en una instalación de agua. Y bueno, aquí se ve definido, ¿no?, que es la dirección de la corriente que hay en el tubo, ¿vale? Es la cuarta, empezando desde arriba. Porque estábamos entre que si era la dirección o era una reducción, ¿vale? Aquí vemos que la reducción se ve representada como media flecha, es la última de la primera columna, ¿vale? El último símbolo, ¿vale? El último símbolo de reducción abajo. de tubería, de la izquierda. Así es como se representaría una reducción, ¿vale? Pero vosotros, por ejemplo, ya estáis en una obra, si os fijáis en el cambio de sentido, en altura, os pone punto descendente y ascendente, y realmente nosotros en los planos que tenemos en una obra en concreto, no nos lo dibuja así, es otro tipo de simbología. A veces viene escrito, ¿no?, lo que es cada cosa, pero hay veces que hay que ir a buscarlo a internet para poder entender lo que pone esa simbología, porque no todos utilizan la misma simbología, o el mismo símbolo, ¿no? Siguiente. Vale, bueno. Una parte también muy importante del plano y del cajetín, ¿vale? Aquí es donde, pues bueno, encontraremos la información que nos facilitará la interpretación del plano, ¿vale? También está normalizado y, bueno, normalmente siempre debe contener pues, el nombre del documento, ¿no?, al que hace referencia al plano, una escala, la fecha, la leyenda, ¿vale?, que muestra el significado de los símbolos o de los colores. Por ejemplo, en una instalación de agua, ¿no?, pues el color rojo quiere decir que es del agua caliente y el color azul el agua fría, ¿vale? Y bueno, y también siempre la orientación del plano. Son estos símbolos que veis aquí, ¿vale?, en que bueno, se puede interpretar, se puede representar de muchas maneras, pero bueno, sirve básicamente para identificar el norte del plano. Realmente nosotros no utilizamos la orientación norte, sur, oeste, oeste, porque no estamos construyendo nada específico en un sitio, ¿no?
Nosotros simple y llanamente nos tenemos que ubicar en el plano, saber dónde estamos en la realidad y en el plano, y a raíz de ahí ya podemos empezar a dibujar nuestra instalación o a acotar nuestra instalación donde vaya. Pero como dice el compañero, suelen venir hacia dónde está orientada esa casa, esa nave, ese núcleo, ¿no? Vale. Bueno, luego, pues bueno, comentar que las vistas del plano, ¿vale? Puede ser el alzado o en planta. El alzado sobre todo nos sirve para conocer las alturas a las que se debe situar la instalación, ¿no? Y poner también los puntos. Sí, es un plano que normalmente no solemos utilizar porque siempre trabajamos en planta, ¿no? Es vista la instalación desde arriba, Sí, que es esta de aquí. pero cuando tenemos que definir más un concepto, como habéis trabajado muchas veces, sí que necesitamos saber las alturas de los enchufes, de las tomas de agua, de desagües, y para eso utilizaríamos el plano de alzado. El de planta nos serviría más para ubicar todo lo que son la distribución en techo, ¿no? o en suelo de las instalaciones. Vale, bueno, y por último, pues comentar las herramientas de medición, ¿vale? Que bueno, son las que se utilizarán para poder sacar las distancias, ¿no? que queremos conocer. Bueno, los más usuales que usaremos nosotros sería el flexómetro, la cinta 1 metro, que es ideal para medir las distancias largas y cortas con precisión. Luego también podríamos utilizar una escuadra, que nos serviría más para hacer líneas rectas y ángulos exactos. Y por último, pues bueno, el escalímetro, que es, pues bueno, es una regla triangular, supongo que conoceréis, con las diferentes escalas, ¿vale? Y sirve para interpretar y medir planos con distintas escalas, ¿vale? Aparte de estas herramientas, pues bueno, también podemos usar una regla, un metro láser, rueda de medición, en función de lo que queramos medir. Si son cosas muy pequeñas, por ejemplo, pues sería un pie de rey, ¿no? Vale, y bueno, y ahora Francisco os pasará unos planos para hacer un ejemplo práctico. Bueno, aquí tenéis un plano más o menos común para todos, en el cual tenéis una planta y un alzado. Como normalmente en una obra no vais a tener un pie de rey, os hemos dejado una regla a cada uno de ellos que simula el metro, ¿vale? Que es lo que normalmente todos tenemos en la caja de herramientas. Este plano es un plano a escala 1,50, es decir, de cada 1 centímetro serían 50 centímetros en la realidad. Yo os voy a pedir que me digáis, primero lo pensáis y luego me lo decís, los dos váteres que hay en el plano, cuál es su eje, es decir, cuál es su centro de la pared derecha y el de la izquierda, el de la pared izquierda, y luego entre ambos. A ver qué medida os sale y si lo habéis entendido. Lo que te pregunto es los váteres. ¿Ves los váteres? Pues el eje del váter en la pared, este centro, ¿vale? ¿Sí? Está en la mitad de 100, ¿no? Pues es la mitad de esta medida. Serían 60, ¿no? ¿Sí? Es decir, desde aquí hasta aquí serían 60 centímetros. Y ahora desde aquí, desde la pared, hasta el eje de este váter, lo mismo. ¿Vale? Serían 12. ¿Cuánto te mide? Al eje del váter. 1, ¿no? Vale. 1 o 90. 90, ¿no sería? ¿No? ¿Dónde te coincide la rayita? ¿En el 9? Vale. Otra de las cosas importantes en el plano es que comprobéis las medidas, porque puede ocurrir que ese plano no esté bien hecho, o que haya movido un tabique, o que el plano no esté realmente en escala. Para hacer eso, no solo tenéis que tomar una referencia, sino la de la parte izquierda, por ejemplo, si habéis tomado la derecha. Eso os confirmará, con el plano, que estas medidas están bien. Porque a lo mejor nosotros medimos desde un punto de referencia y por lo que sea, el tabique se ha corrido, o el plano está mal, o la medida que nos han dado al acotar, como hemos dicho antes, está mal. Si nosotros siempre tomamos dos medidas de referencia, veremos si hay un fallo, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda? ¿Os ha quedado claro a todos?
que con 1 metro podemos saber las medidas que necesitamos representar de un plano a lo que es ese habitáculo, esa habitación, ese... ¿Sí? ¿Lo tenéis claro todo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Vale. Pasamos al siguiente. Ahora vamos a hacer algo más difícil. Una cosa que pedía el señor Vicent. No tenéis escala en el plano. No existe. Eso de 1,50 no existe. Os han dado un plano, el Señor Jesús, y no ha puesto la escala. Y tenéis que marcar ese váter, ese lavamanos, esa puerta. A ver si alguien de vosotros podía ayudarme. Venga, va. A los jóvenes. Mides un objeto que puedas medirla real ¿En real? Sí. y de aquí lo pasas con la formulita. Muy bien. ¿Y por qué se hace esa fórmula? Vale. Como ha dicho nuestro compañero Vicent, hay dos maneras, ¿vale? Una es medir, como dice Vicent, en situ, en el sitio. Por ejemplo, mediríamos esta mesa, ¿no? ¿Cuánto hace? Y si nos hace 80 centímetros, luego nos vamos al plano y medimos cuánto nos mide en el plano. Supongamos que esto hace 80 centímetros y en el plano nos hace 2 centímetros. O vamos a ponerlo más fácil, 1 centímetro. ¿Sí? En el plano nos mide 1 centímetro. ¿Qué sabemos? De cada centímetro de plano son 40 de realidad. ¿Sí? Ya tenemos la escala 1, 40. ¿Sí o no? ¿Qué hacíamos antes con la escala 1,50? Cada centímetro de plano decíamos que era 1 metro. Bueno, 50 centímetros con esta escala. ¿Vale? Si aquí hemos visto que esta mesa nos hace 80 y en el plano nos mide 1 centímetro, sabemos que cada centímetro de plano son 40 de realidad. ¿Sí? ¿Eh? Ay, 80, perdón. A la inversa, cogeríamos lo que nos mide en el plano, supongamos que 1 centímetro o 2, y luego vamos a medirlo en la realidad. ¿Sí? Si en el plano nos mide 1 centímetro o 2 centímetros y en la realidad nos mide 80, si hemos cogido que son 2 centímetros en plano y en la realidad son 80, como nosotros vamos a buscar siempre la unidad para decir que 1 es igual a X. ¿Sí? Si 2 centímetros son igual a 80, 1 centímetro será igual a X. ¿Sí? ¿Veis la fórmula? Sería la mitad de 80, ¿no? 1 centímetro serían 40. Es decir, que tenemos dos maneras de buscar la escala de un plano. Y siempre lo podríamos hacer con nuestro metro. No hace falta un escalímetro. Si tenemos un escalímetro y el plano está con una cuota real y tiene su escala, ¿no? Como la 1,125 o la 1,75, que no son números prácticamente exactos, lo podemos encontrar enseguida. Pero si son escalas más o menos usuales, con 1 metro lo podemos sacar, ¿vale? Si no hay decimales. Si no, como todos tenéis móvil, enseguida podéis calcularlo con la calculadora y sacarla. ¿Os ha quedado claro lo de que si el plano no tiene escala? ¿Bajan? ¿Ruye? Bajan, es importante que lo entiendas. En serio, ¿eh? Porque es una cosa que en el futuro te va a servir. Y no es lo mismo que te den un plano y tú te busques la vida a saberlo hacer, ¿vale? A que no lo sepas hacer. Y es importante porque, aunque tuvieras un escalímetro, si el plano no tiene escala, no lo vas a poder sacar. Con lo cual, no vas a poder marcar esa instalación que luego tienes que hacer. Entonces es importante que si no lo entiendes, se vuelva a explicar para que lo tengáis claro todos. El que no lo ha tenido claro, se vuelve a explicar sin ningún problema. Pero quiero que os quede claro. ¿Sí, Mahan? ¿Ruye? ¿Óscar? ¿Vicent? Bueno, Vicent es el mestre. ¿Diarra? ¿Sí? Un crack, tío. Tú no, ¿no? Tú suspendido. ¿Sí, Diné? ¿Sí? ¿Tienes claro o no? Volvemos a explicarlo, no hay problema.
100% no. Vale. Si tenemos una escala en un plano que nos dice 1,50 en este caso, ¿vale? Sabemos que 1 centímetro del plano son 50 centímetros en la realidad. ¿Sí? Eso sí que lo has entendido, ¿no? Pero imagínate que ahora alguien te ha dado un plano y no te ha puesto la escala. Tú no sabes qué escala es 1,50, 1,75, 1,100, 1,125, ¿vale? Entonces, ¿cómo haces para poder medir? ¿Cómo haces para representar lo que te pone en el plano, en esa cocina, en ese baño, en esa nave? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues medir un objeto que tú tengas, por ejemplo, una puerta. En este caso vamos a poner una mesa porque es lo que tenemos aquí. Pero en una obra seguro que tienes una puerta, o una ventana, o una persiana, ¿vale? Como ahí tienes un punto de referencia físico, puedes llegar a medir lo que hace esta mesa. Si esta mesa nos hace 80, supongamos, ¿vale? Y en el dibujo nos está marcando 1 centímetro, 1, tú con la regla lo mides, y esta mesa te hace 1 centímetro, ¿sí? Tú sabes que 1 centímetro son 80 de la realidad. ¿Sí o no? Vale. Y de la otra manera es coger lo que te mide en el plano, imaginemos ahora que en vez de medirte 1 centímetro, te mide 1,50 o 2. Imagínate que te mide 2 centímetros. Tú dices que 2 centímetros son 80, ¿no? Tú has cogido en el plano y en vez de 1 te mide 2 centímetros. ¿Sí? Y tú mides la mesa física y te mide 80 centímetros. Y dices, hostia, es un poco, para hacer las multiplicaciones prefiero tener un 1. ¿Sí? Pues ¿qué sería? Si 2 son 80, 1 será X, ¿no? Porque X no lo sabes. Si tú divides en la fórmula el 80 entre 2, ¿qué te da? 80 entre 2. Entonces, 1 es igual a 40. 1 centímetro de plano es igual a 40 centímetros de la realidad. Y así sacarías la escala, ¿vale? De las dos maneras. Una es más fácil porque tú mides físicamente la mesa y dices 80 y te vas al plano y mides, pues te hace 1 centímetro, 1,2, 1, ¿sí? Y puedes llegar a sacar la escala. Ya digo que eso es importante porque no siempre vais a tener un plano a escala. O a lo mejor os hace falta que os amplíen una zona para ver detalles, ¿vale? Porque el plano es muy grande. Y si se amplían esa zona, claro, la escala se rompe, se pierde. Sí que os lo pueden llegar a escalar, pero es mucho más complicado. Entonces, simplemente con que sepáis esa regla, podéis llegar a saber con 1 metro, ¿vale? Representar este plano en la realidad. Y de una forma sencilla, que no hace falta mucha fórmula, ¿vale? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Sí? Luego sale un examen, ¿eh? Me arrullé. No, pero es importante y quiero que os quede claro. ¿Sí? Pues nada, la siguiente. Bueno, bueno, por último decir que una cosa son los planos en papel, ¿vale? De toda la vida y ahora, pues bueno, ya existen los planos digitales en que se pueden visualizar tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, ¿vale? Esto que veis aquí es de AutoCAD, ¿vale? En donde, bueno, es un 2D donde no se pueden saber los ángulos en profundidad ni las formas en el espacio, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, no sabríamos la altura a la que tiene que ir la instalación, ¿vale? Porque tenemos solo una vista de planta. Necesitaríamos tener un alzado para poder saber las alturas. Pero en el 3D, ¿vale? Que esto es del programa Navisworks, pues bueno, como pone aquí, se obtiene una perspectiva mucho más precisa, ¿no? de la distribución de la instalación, ¿no? Esto es cómo se está trabajando actualmente en obras grandes y bueno, aquí se superpone encima del plano en 2D el 3D con toda la instalación, ¿vale? Estos son 2 imágenes, 2 capturas de pantalla del programa y bueno, ahora quería enseñaros un poco el tema de
del 3D de Saika San Esteve, que es donde estamos trabajando ahora, para que veáis un poco cómo se ve, ¿no? Lo sacaríamos de aquí. Esto que veis aquí es, pues bueno, cómo se vería una obra grande, ¿no? Actualmente, con el programa 3D este. Bueno, esto es Saika San Esteve, ¿vale? Aquí lo bueno que podemos hacer es que podemos meternos dentro de cualquier zona que queramos, ¿vale? Se pueden definir muchas cosas, tanto subterráneos como... Bueno, aquí pues, vemos la primera planta, la planta de arriba, ¿vale? El programa nos permite elegir las vistas, ¿vale? En este caso, pues por ejemplo así, sería el alzado que hemos explicado antes, ¿vale? Y así sería el de planta, ¿vale? Entonces aquí, si queremos eliminar las capas que no nos interesan, ¿vale? En este caso, pues nosotros estamos instalando aire comprimido y agua, ¿no? Pues en este caso no nos interesaría ver estas capas y las eliminaríamos. ¿Vale? Ahora mismo está. Este programa sería una casa totalmente terminada, ¿vale? En el cual os permite pues, quitar el tejado, por ejemplo, de esa casa. Y podéis llegar a verla, la planta, es decir, vista desde arriba, todo el esqueleto que tiene, ¿no? Tanto constructivamente como en instalaciones. Pero ya habéis visto muchos, a lo mejor, aplicaciones 3D para ver figuras y cosas, ¿no? Os permite poder girar la instalación en 3D y poder verla por detrás, por delante, por abajo, es decir, desde abajo, desde arriba, desde un ángulo. Y eso es lo que hace esta aplicación, que podemos llegar a ver todo lo que lleva esa casa por dentro, ¿vale? Los huesos, que digamos así, o la instalación, desde cualquier punto. Supongo que todos están familiarizados con las vistas 3D de objetos, ¿no? Que le podéis dar la vuelta, etcétera. Pues este se puede llegar a meter dentro de esa, en este caso de esta industria, e ir viendo todo lo que hay dentro de ella. Aquí, por ejemplo, en este plano está todo. Está la parte de obra civil, la estructura, contra incendios, ventilación, aire acondicionado, instalaciones de agua, de aire. Nosotros realmente cuando trabajamos, o algunos de vosotros que habéis trabajado con ellos, lo que hacemos es quitar esas instalaciones que no nos interesan, por ejemplo, contra incendios o ventilaciones, y solo vemos lo que es la estructura en sí, metálica, ¿no? O las paredes, y luego nuestra instalación. En ella vemos las figuras que hacen, es decir, si el tubo salta, baja, sube, va hacia la derecha, hacia la izquierda, y así podemos anticiparnos a los problemas que hay antes de llegar a la obra, ¿no? Ver que hay un salto, con lo cual hay más piezas, o bien que hay una desviación. Sí, es eso. Al final saber también los obstáculos que nos vamos a encontrar, ¿no? Para hacer la instalación. Y bueno, lo que decía, ¿no? Si queremos quitar las capas que no nos interesan, se pueden quitar. Mira, ahora sí, ¿vale? Esta es la capa que hemos seleccionado, la podemos ocultar, ¿vale? Entonces, ahora mismo solo vamos a dejar la instalación que nos interesa, ¿no? Las bancadas también. Que sería la nuestra. Y esto sería lo que nosotros vamos a instalar, ¿vale? Todo este enramado de las instalaciones de agua y de aire comprimido. Pero si os fijáis, ahora vosotros queréis ver algo, no vais a ver nada, porque solo hay tuberías, porque no tenéis ninguna referencia. Si no tenéis ninguna puerta, ningún tabique, no os podéis ubicar. ¿Me explico? Pero sí que podéis llegar a ver las figuras que hacen, los saltos. Con este programa se pueden llegar a contar todos los metros de tubo, todas las piezas que hay. Si seleccionamos cualquier pieza, ¿vale? Te dice dentro de qué familia está, en este caso sería de agua, y pues la sección del tubo, el material que está hecho. Bueno, aquí puedes obtener muchísima información, ¿vale? El Armaflex, por ejemplo, como vemos aquí. Al final, pues bueno, está toda la información la tenemos aquí dentro. Dime. ¿El qué? ¿El qué?
Es un programa anexo a este programa, en el cual se supone que todas estas piezas tienen una identificación, que luego están en un archivo. Mediante ese archivo, como son todas las piezas iguales, puede llegar a decirte cuántas piezas hay. Es decir, te saca un listado de todas las piezas que hay. Lo único que no puede contar son los manguitos, porque las líneas de tubo son continuas. Si hubieran dibujado el manguito físico, sí que te podría decir cuántos manguitos hay, pero como se dibuja una línea continua, ¿vale? Hasta que no haya un cambio de sección o un cambio de dirección no te la puede contar, porque no la has dibujado. Pero es el único, entre comillas, inconveniente que tiene, que es que no te cuentan los manguitos. Pero bueno, tampoco hay mucho problema. O sea, tú aquí puedes seccionar la parte que te interesa y el programa te dice la cantidad de codos, de tubo, de metros de tubo, válvulas que hay en esa sección. Exactamente. Pero está muy bien porque te ahorra muchísima faena a la hora de contar la tubería y las piezas que hay. Las distancias que hay entre el tubo y la columna, por ejemplo, como aquí, ¿vale? Luego desde el mismo programa tú puedes medir, ¿vale? Pues hay una regla que te dice la distancia que hay entre esta columna y este tubo, por ejemplo, ¿vale? Que no siempre casa con la realidad, porque a lo mejor el punto final donde habéis puesto para medir, porque no es realmente fácil medirlo. Si se mide un poco en diagonal, no mide lo mismo, es decir... Esta línea no es recta, pero bueno, te da la medida con los 3 ejes, ¿vale? Entonces tú de aquí puedes sacar la medida real, ¿vale? Y bueno, en principio ya está. Son las herramientas que se utilizan hoy en día para obras grandes. Ya no se va con planos en 2D, únicamente. No sé, ¿quieres enseñar algo más de aquí? No, yo lo único es preguntar si les ha quedado claro lo que hemos hablado sobre las escalas y cómo escalar un plano y cómo poder representar ese plano en la realidad, si os ha quedado claro. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? Pues nada, muchas gracias y os esperamos para el próximo curso. ¿De acuerdo? Gracias. Vale, gracias.